Con este video quiero enviar un saludo a todos los oficiales y suboficiales retirados de nuestras Fuerzas Armadas y también a los que están activos y ofrecerles unas precisiones sobre lo que ocurrió en el debate contra el ministro de la Defensa que motivó las reacciones de muchos. Algunas que han invadido las redes sociales son opiniones respetuosas, otras muestran una indignación fruto de que no conocen lo que verdaderamente ocurrió, pero también otras cargadas de resentimiento y no pocas amenazas. Puedo entender la rabia que esto ha generado, porque hay que ser muy preciso en las afirmaciones. Este video, además, sirva de saludo al general Jaime Ruiz Barrera y a todos los hombres a quien él les ha pedido que me escriban y que se dirijan a las redes sociales con reacciones muchas veces de agravio. Contesto al reservista Menardo Mena, a los reservistas Jairo Mena, Edwin Londoño, Jesús Artes Ramírez, Andrés Correa, Jaime Amaya, Francisco Sales, Enrique Ramírez, Héctor Ariza, Manuel Martínez, William Pardo, Reinaldo Cordero Moreno, José Poveda, al general Gustavo Rincón, a Luis Eduardo Minota, Pedro Alejandro Córdoba, John Díaz, Hernán Zapata, al sargento mayor retirado Gildardo Manrique, al sargento José Cardona, a Juan Pablo Riveros Montaña, Jorge Lemus, José Ruiz, a Raúl Antonio Marín, al sargento mayor Ernei Mejía, al sargento primero Parra, al coronel Carlos Martínez Caballero, que hizo un video con muchas imprecisiones, al soldado profesional Eduardo Franco, en fin, y a 500 más que han escrito. Por supuesto, me merecen toda consideración y merecen esta respuesta. Primero, este debate no fue nunca contra las fuerzas militares. Basta que miren ustedes mi intervención en el Senado. Lo dejé claro y lo dejo claro hoy. Fue un debate contra el ministro de Defensa Civil que nunca portó el uniforme como la mayoría de ustedes lo hicieron durante 40 años de servicio. Que no conoce, que no sabe, que con inexperiencia cometió tantos errores y tantas equivocaciones que estaba causando deterioro a la imagen de nuestras fuerzas militares. Tanto que en la última encuesta Gallup la imagen negativa llegó a 39%, la más alta de la historia, no por culpa de los oficiales y suboficiales y los soldados de la patria que cumplen con su deber, sino por los errores del ministro, por sus salidas en falso y además por sus órdenes equivocadas y apresuradas que causaron, entre otras cosas, la tragedia que motivó su renuncia, el bombardeo en el Caquetá, del que hablaremos ahora. Pero las fuerzas militares, además, merecen toda la honra y la gratitud de los colombianos, y no solo honrarlas, y no solo quererlas, sino defenderlas como lo he hecho yo, porque ustedes recordarán que fui yo, en un debate en el mismo recinto del Senado, que defendí y defiendo todavía a los pilotos de Santo Domingo en un caso similar, y lo hago porque creo que esos pilotos eran inocentes, creo que no actuaron con dolo, cumplieron con su deber, cumplieron órdenes, les dieron unas instrucciones y esas instrucciones podían tener o no equivocaciones. Ellos cumplían con su deber, no actuaron con dolo. Y aún en el caso de otros oficiales y de otros suboficiales y soldados que hubiesen actuado con dolo en el marco del conflicto, para ellos creamos la JEP, de suerte que tuvieran la oportunidad de volver a sus hogares y a sus familias. La JEP ha permitido que cerca de 2.000 militares que estaban ya condenados por la justicia penal ordinaria puedan regresar a su casa. Por eso la construimos, por eso la defiendo, porque es una solución jurídica. Ustedes lo saben los militares que ya se han beneficiado de esa jurisdicción especial que es para quienes sin ella tendrían que seguir en prisión, injustamente, porque la paz es para todos. La paz permite que haya una posibilidad de libertad y de verdad y de no repetición para todos. No es la única vez en que he estado en favor de las fuerzas militares. El general Jaime Ruiz decía que yo tenía un ataque sistemático contra nuestras fuerzas. Miente. Lamento decírselo, general. Lo reto a que busque una sola frase, una sola palabra mía a lo largo de estos 12 años de mi vida pública en contra de las fuerzas militares. Todo lo contrario, lo que va a encontrar es mi defensa férrea de la institución militar, como lo hice hace poco con los ascensos de varios generales, entre otros el general Villegas, el propio general Nicasio, apelando y defendiéndolos por su presunción de inocencia. No están condenados. La presunción de inocencia prevalece,
pagando el costo político que eso significa en la difícil línea, límite que hay entre la decisión política y la situación judicial. Hace apenas unos días voté con entusiasmo y con emoción esa ley póstuma de honores a nuestros 22 cadetes de la Escuela de Policía para garantizarles a sus familias una pensión vitalicia. Y lo hice con la misma emoción que los colombianos sentimos para reponer en parte el dolor que sentimos ante ese acto cruel y terrorista del ELN, porque siempre el terrorismo es cobarde. Y así lo dije el día del atentado. Y por eso, con entusiasmo, aprobamos esta ley de honores que no alivia todos los dolores, pero que deja claro que ese terrorismo cobarde merece el repudio y los autores materiales e intelectuales deben ser perseguidos y deben ser apresados. Nosotros tenemos claro, yo lo tengo, que los bandidos, los delincuentes, los miembros de organizaciones criminales son los verdaderos asesinos. Son los que reclutan los menores, son los que abusan de ellos. Hay que ir por ellos, claro, y hay que ir, entre otras cosas, por Gentil Duarte, el jefe de alias El Cucho, porque es él el que, habiendo sido un guerrillero, terminó degenerando aún más su violencia, poniéndose exclusivamente al servicio del narcotráfico y decidiendo que esos disidentes que él controla hayan vuelto a reproducir el oprobioso delito del reclutamiento de menores. Eso está haciendo ese señor Gentil Duarte. Y hay que ir por él, por supuesto. Y para ir por él, las fuerzas militares tienen que tener toda la capacidad. Y los bombardeos, quiero decirlo, son legítimos y son necesarios en Colombia. Las Fuerzas Armadas, gracias a la Fuerza Aérea, lograron los mejores, los mayores golpes contra los jefes guerrilleros antes de que firmáramos el acuerdo de paz. Y fue gracias a nuestras fuerzas militares que se desequilibró la balanza en favor del Estado y pudimos sentarnos en una mesa a desarmar a las guerrillas, a la guerrilla más grande y antigua de América Latina, y hacer un acuerdo de paz que salvó muchas vidas, 3.000 al año, muchas de ellas de los soldados y policías de Colombia, que son los que mueren en la guerra y también terminan pagando los platos rotos ante la justicia por los errores de los ministros de defensa como este o de algunos superiores que les dan órdenes equivocadas que ellos tienen que cumplir. Les recuerdo una de ellas. Este ministro que se fue hizo una directriz, una resolución que rebajó los estándares de precisión de ataques como este. Lo rebajó al 60%, ahí están las consecuencias. Los pilotos de esta operación, que no sé quiénes son, estoy seguro que son inocentes, cumplieron órdenes, igual que los demás oficiales que fueron convocados de manera apresurada ese 29 de agosto, porque ustedes recordarán, y no es una coincidencia, que ese mismo día Iván Márquez decidió convertirse en un disidente más, decidió rearmarse y sumarse a una organización ilegal, seguramente dedicada también al reclutamiento de menores y violando todas las normas del DIH. Y ese mismo día, 12 horas después, es el bombardeo. Fue una orden apresurada, sin planeación adecuada, sin la previsión adecuada, porque los bombardeos son legítimos, pero cumpliendo con los estándares del DIH. Y por supuesto, cuando se reciben órdenes por parte de los pilotos y los oficiales, pues las cumplen, no son ellos los responsables. Desafortunadamente, en todas las guerras del mundo hay pérdidas inevitables de civiles. Muchos de ustedes me lo han recordado y tienen razón. En algunos ejércitos los llaman los daños colaterales. Eso ocurrió también en este caso. Y tampoco es con dolo. Nadie tenía seguramente la intención de causar la tragedia de que de 14 muertos, 8 o quizá 10 fueran menores de edad. Lo que yo resalto y de lo que me quejé frente al ministro es de haberle ocultado la verdad a los colombianos. Durante 2 meses, quizá todavía hoy si yo no hubiera hecho esa denuncia, ¿por qué le ocultó la verdad a los colombianos? Ustedes tienen razón, además, en algo que han reiterado en los centenares de mensajes. Los culpables del reclutamiento forzoso son los criminales de esas organizaciones ilegales. Y por supuesto es una práctica cruel, pero la guerra es cruel. Y hoy quiero recordar que todas las guerras son crueles
y que en todas las guerras y en todos los ejércitos del mundo a lo largo de la historia de la humanidad ha habido reclutamiento de menores. Gracias a Dios, afortunadamente, desde que existe el VIH esa práctica está proscrita, pero sin embargo se mantiene. Ha sido tradicional desde Esparta, cuando la norma es que los niños de 7 años iban a la formación militar. En la Edad Media los escuderos de los caballeros eran siempre menores de edad. En la era napoleónica había batallones enteros de niños, que eran además los trompeteros, no pocas veces los primeros que morían. En la guerra de independencia de los Estados Unidos, lo saben los historiadores de la guerra, no solamente había batallones de niños, sino que algunos de esos niños hoy son héroes de la independencia americana. Recuerdo a Nathan Frutel, a Charles King, que murió a los 12 años en una de esas batallas y es un héroe reconocido, como lo son los famosos niños héroes mexicanos. 6 de ellos en la batalla de Chapultepec hoy son héroes de la historia de México y eran soldados del gobierno en esa época. 2 de ellos, Francisco Márquez y Vicente Suárez, tenían apenas 12 años. Y los gobiernos los reclutaban, era reclutamiento de menores oficial. Sucedió siempre en la Primera Guerra Mundial. 250.000 niños reportados como soldados en los ejércitos que combatieron. Algunos de ellos pasaron a la historia por su heroísmo, como Sidney Lewis, que también tenía escasos 13 años. En las juventudes hitlerianas y el horror del fascismo, había niños en el final de la guerra entre los 12 y los 14 años que eran los que combatían. Fueron víctimas de ese final de la guerra y víctimas también de la confrontación con los rusos, lo saben los historiadores de la guerra. Ahora, en tiempos recientes, el dictador Saddam Hussein tenía todo un batallón de cachorros de Saddam, y eso sigue ocurriendo en Irak, en Siria, y hoy, en el siglo XXI, en el 2019, hay 300.000 niños que están militando, reclutados en distintos ejércitos del mundo, legales e ilegales. El 40% de los grupos ilegales, subversivos, terroristas en las guerras civiles, el 40% tienen menores en sus filas. En el 75% de los conflictos que hay en los últimos 5 años en el mundo, ha habido militares menores de edad, niños reclutados, o voluntariamente, o en el peor de los casos, a la fuerza. Pero Colombia no ha sido la excepción. Nosotros en la historia nacional tenemos héroes que hay que recordar. Pedro Pascasio Martínez, el primero de ellos, tenía 12 años. El Ejército Patriota, el Ejército de Bolívar y Santander. Ese era un reclutamiento de menores, en esa época era permitido. El gran almirante José Prudencio Padilla entró a las filas a los 14 años. Policarpa Salabarrieta también militó a los 14 años. Nuestro héroe nacional José María Córdoba empezó como militar a los 16 años. En la terrible guerra de los 1000 días había batallones enteros como el batallón Cazadores, que era de menores. Fueron los más numerosos muertos en la batalla de Palo Negro. Y para que no se sorprendan, apenas hace 2 años, gracias a la ley 1861 que yo aprobé, se derogó la norma que permitía que el ejército colombiano reclutara en sus filas legalmente a niños entre los 15 y los 18 años. Hoy ya no se puede hacer, pero hasta hace 2 años era posible, de suerte que el reclutamiento de menores ha sido una constante en la historia de las guerras del mundo. Indeseable. Ahora no se debe, no se puede, y el VIH lo proscribe. Pero no es un hecho exclusivo de las organizaciones ilegales colombianas. Ha sido en la historia de la humanidad. Pero esas organizaciones ilegales colombianas deben saber hoy que están violando todas las normas, que su acto es oprobioso y cruel, que es repudiado por todos nosotros. Y a ellos hay que ir, pero entonces, ¿qué hacer? El profesor P.W. Singer de la Universidad de Harvard y de la Universidad de Princeton elaboró recientemente un documento para el ejército americano contestando esta pregunta. ¿Qué hacer cuando el ejército americano tiene que enfrentarse con ejércitos que tienen niños enfrente? Es inevitable que haya muerte de niños y, por supuesto, hay que tener unos protocolos. Pues esos protocolos existen y los conoce el ejército colombiano y los altos mandos, pero este ministro de Defensa, por supuesto, no los conoce, no sabía nada, ni de VIH, ni de derecho operacional.
Voy a recordarles algunas de esas normas. ¿Qué hacer? Primero, la preparación y la inteligencia. Antes de la confrontación. La inteligencia es clave. Aquí sin duda falló la inteligencia. Los bombardeos son legítimos, he dicho, pero cumpliendo los principios del DIH. El principio de distinción, de precaución, de proporcionalidad. Una de esas características es preguntarse, ¿esos menores están tomando parte en las hostilidades? Porque hay que reconocer el riesgo, es otro principio. La bala disparada por un menor de 13 o 14 años también mata y hay que proteger a nuestros hombres. Pero ¿están disparando? ¿Hacen parte del combate? Si están disparando y hacen parte del combate, es absolutamente explicable que caigan menores desgraciadamente al otro lado, porque también ellos pueden ser letales. Pero en un bombardeo no hacen parte de las hostilidades. Son secuestrados, están en condición de reclutamiento forzoso y en el caso de las 3 niñas, además de abuso sexual, son víctimas y por supuesto no están haciendo parte de una hostilidad porque el bombardeo es desde el aire. En ese caso hay que tratarlos como lo que son, secuestrados, víctimas, rescatarlos, protegerlos. Pero además hay otro principio, en estas operaciones hay que ir tras el líder, tras el reclutador, tras el jefe guerrillero. Y el más impactante acto de guerra no puede ser contra los menores. En este caso, de los 14 muertos, 8 o 10 eran niños. Y el líder, pues nunca vimos el cuerpo, pero hay alguna investigación que permite suponer que cayó en esa operación, aunque el cadáver no fue tampoco mostrado a los colombianos. Hay otras consideraciones. El armamento no letal permite más acciones. Cuando se hace inteligencia y contrainteligencia adecuada, hay operaciones psicológicas previstas en los protocolos para evitar que los niños mantengan su condición de reclutamiento voluntario, que también lo hay porque los engañan. Pero lo más importante, al principio la planeación adecuada, que ya dijimos que falló, pero al final una norma muy importante que el profesor Singer recomendó al ejército de los Estados Unidos. Cuando hay bajas de menores de edad, siempre hay que explicar, asumir la culpa, informar con claridad a la opinión pública, que la opinión pública puede entender la tragedia de que en un combate mueran menores. Eso fue lo que no hizo el ministro. Ocultó la información a los colombianos, le ocultó la información al propio presidente de la República. Y estoy seguro, queridos reservistas, que a los 500 que me han escrito también les ocultaron la información porque ustedes hoy son ciudadanos civiles y nunca les contaron la verdad. Basta con que hubieran informado, como ocurrió en el caso de Santo Domingo. Y por supuesto, esa verdad dolorosa habría tenido seguramente alguna explicación. De suerte que queda claro que los verdaderos asesinos y culpables son los miembros de los grupos ilegales, esas disidencias que deben ser combatidas. Queda claro también que los bombardeos son legítimos y necesarios, pero cumpliendo el DIH. Entre otras cosas, para no ponerlos en riesgo a ustedes, a los militares, en riesgos judiciales. Queda claro también que los oficiales y suboficiales y soldados que cumplen órdenes no son culpables. Y por supuesto, en este caso, queda claro que el debate nunca fue contra nuestras fuerzas militares. No lo es, sino contra un ministro incapaz. Ojalá quien llegue a esa cartera tenga conocimiento, respeto por las fuerzas militares, conocimiento del derecho operacional y del DIH, y no resulten pagando platos rotos los que simplemente cumplen con el deber de defender la patria. Muchas gracias.